¿En qué anda la estimulante agenda argentina, señores? ¿En qué anda? Sí, sí. Bueno, andan estos temas. Ustedes fíjense los temas que son parte de la agenda argentina de casi mitad del año de 2014. Bueno, que hay 92 lugares que se llaman Néstor Kirchner. Sí, de acuerdo a la investigación de un periodista que se llama Leonardo Míndez, que ha hecho una página de internet donde la gente aporta información sobre cosas que encuentra llamadas Néstor Carlos Kirchner, ¿no? Calles, avenidas, hospitales, plazas, monumentos. Es un tema político del momento. El otro es que vuelve la investigación sobre el caso Jörg-Lender, que fue un tema del 2009. ¿Se acuerdan que el tema estalló? ¿Cuándo? En 2009. Estamos en 2014. Ahora el juez Giorgi, o Martínez de Giorgi, va a pedir medidas para probar la falta de control en la construcción de vivienda de la madre. Parece una broma, ¿no? Ajá. Y sí, peor es que quieran estatizar la Universidad de las Madres. Claro, más plata todavía. Cosa que no ocurrió. Después otra noticia del día tiene que ver de estos días, tiene que ver con el juego. ¿Ah, sí? Porque obviamente detrás de esta historia del fútbol que comentábamos con Gonzalo Bonadeo, están las apuestas, obviamente, que es la industria más próspera de la República Argentina. Y no lo digo solamente por el señor López, sino por todos, ¿no? Hay toda una negoción con esto del juego, que está evidentemente hasta impulsado por un Estado que resolvió hacer pomada la vida económica del país y de los sectores, pero no el del juego, ¿no? Así es. Al punto que el señor López ahora, me refiero al señor Cristóbal López, según cuenta hoy Clarín, está denunciando persecución política en el gobierno de la provincia de Santa Cruz. ¿Persecución? Pues se ve que ¿Cristóbal no López? con algo, yo que sé, no se puede creer. Pero más allá del caso de López, son todos, ¿no? Si hay una promoción en la Argentina, evidentemente, de la industria del juego, que es una cosa productiva, ¿no es cierto? Y muy importante para los argentinos. ¿Cuánto querés apostar que es productiva? Después tenemos otra vez la vuelta de eventuales reformas judiciales de parte del presidente, hasta ahora todas fracasadas. El Código Civil, la reforma de la justicia, la elección de los jueces, ¿se acuerdan? Bueno, hoy Martín Bravo en Clarín anticipa que efectivamente van a reflotar el debate por el Código Civil, que se aprobó en el Senado, pero no en diputados, y que ha tenido cuestionamientos de toda naturaleza. Después tenemos al Frente Renovador de Sergio Massa, que va a presentar un proyecto para regular y eliminar la elección indefinida de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Tenemos a Julio Cobos, que ha planteado su candidatura presidencial con énfasis, y hay tal como anticipamos acá, hay unos cruces espectaculares dentro del Frente Amplio por la figura de Mauricio Macri. Si Mauricio Macri sí, Mauricio Macri no. Y después tenemos a la figura de Tinelli, epicentro de la política argentina de estas horas. ¿Ah, sí? Sí, efectivamente. ¿Qué pasó? Claro, como fue a jugar al fútbol a la Ñata y a lo de Scioli, todos los diarios hacen especulaciones políticas en torno a la figura de Tinelli, si está con Massa, si está con Scioli. ¿Con quién está? O estará con Macri. ¿Con quién está? O estará con otro. Con el oso Arturo. Vaya uno a saber, ¿no? Con Tinelli debe estar. Con Tinelli debe estar. Tinelli está con Tinelli. Sí. Tinelli está muerto. Bueno, que yo sepa, ahí a la cancha de fútbol de Scioli van a jugar todos, ¿no? Así que yo no lo encuentro esto Hasta yo estuve ahí. Claro, exactamente. Yo no lo encuentro esto mayor implicancia política, pero los diarios se lo han encontrado. Y después tenemos el diálogo que reproduce Clarín, que ocurrió entre Cristina y Macri, ¿no? Porque viste que hablan, ¿no? Entonces, Clarín cuenta que hace unos días hablaron por teléfono. Entonces Macri le dice a Cristina: me preocupa la inflación, presidenta. ¿Y ella qué le dijo? Creo que hay que combatirla. ¿Y ella? Sí, ingeniero. La inflación ya está controlada. Mirá. Bueno. Fenómeno. Bueno, en el plano... Cerremos, Marcelo. Cerramos. Endereza la nave que partimos. Eso es un diálogo de la política argentina de hoy, ¿no? Estoy tomando un poquito de café para poder seguir. La nave que partimos, un diálogo central, un diálogo central. Bueno, muy bien. En cuanto a la economía, ya hemos hablado bastante que se derrumbó el crédito bancario a niveles en el mes de marzo, a niveles realmente estrafalarios, que el Banco Central va a tener que hacer algo con los 60.000 millones de pesos que debe a los gente que le ha enchufado los bonos, claro, para absorber pesos, que que el gobierno va a anunciar, según cuenta hoy Ámbito, una catarata de ¿qué? De medidas, no, de datos, sobre recaudación, inflación,
balanza comercial, e inclusive está el dato este que comentaba hoy Willy, del Club de París, que veremos si es cierto. Al momento, básicamente, Kicillof, la verdad sea dicha, no hizo nada. Ajá. No, yo lamento mucho por él, porque la verdad que es un tipo joven que podría llevarse el mundo por delante y haber planteado una modificación sustancial al rumbo. Pero nada, al momento no pasó nada. Nada. Bueno. ¿Y asumió cuándo? En noviembre. Sí, bueno, es viceministro desde el 2011, Marcelo. Bueno. Prometió el abastecimiento energético, prometió... Sí, ahí está pendiente el tema del impuesto a ganancia, de los subsidios, del Fondo Monetario. Bueno. Después tenemos estos datos extraordinarios sobre el tema del campo, también entrando en esta agenda que yo decía tan estimulante en la Argentina. Está Gabriel Mariotto proponiendo estatizar los puertos de las cerealeras. Las cerealeras han invertido fortunas en los puertos ahí en Santa Fe, inclusive en la provincia de Buenos Aires, supongo. Pero claro. ¿No? Es decir, Bunge, Molino, qué sé yo, ¿cómo se llama esta otra? Secretaría General de ESA, todos tienen sus propios puertos con mucha inversión, ¿no? Sí, la siderurgia también. La siderurgia, bueno, quiere estatizar todos los puertos. Y Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, quiere controlar la venta de granos. Mira vos, grano por grano. Muy actualizado. Considerando la performance de Argentina en materia agropecuaria, bueno, sigan controlando y estatizando, ¿no? En 4 años, cuenta hoy el cronista, hemos dejado de exportar 6.000 millones de dólares de carne. La venta de granos cayó 47% el primer trimestre de este año, como consecuencia, supongo yo, de varios factores, entre ellos que muchas cerealeras ya anticiparon pagos al gobierno por la venta de granos. Y según un informe que leí ayer en La Nación, en los últimos 8 años, la producción del campo cayó o creció menos que en otros países de la región. Sí, es impresionante contra Uruguay cómo caímos en exportación de carne. Exacto. Uruguay prácticamente exporta el doble de lo que exporta Argentina de carne. No se puede creer. Y después tenemos una interesante agenda en materia de cuestiones vinculadas con la inseguridad y el narcotráfico, arrancando por el gordo Valor, que fue puesto en libertad unos meses antes de cumplir su pena, y a los argentinos les habló y nos dijo: hay que cuidarse de los que te matan para robarte por 2 mangos. Ya lo sabemos, señor Valor, es una cosa que nos pasa todos los días de la vida. Hemos sabido de datos de las últimas horas, 3 gendarmes en Formosa atrapados con 150 kilos de cocaína, un preso que manejaba la droga por teléfono desde la cárcel en Santa Fe, en Rosario, este mexicano que cayó en Belgrano, que había sido el responsable de exportar a México 2.000 litros de cocaína hecha líquida, mezclada con aceite. Un aumento significativo de secuestros virtuales en la zona metropolitana, 200 casos por semana. Se denuncian, habrá que ver cuántos ocurren sin que se denuncien. Y después tenemos esta historia tan interesante que va a pasar el miércoles, de este encuentro en el Congreso de la Nación llamado Encuentro Federal por la Seguridad Democrática y Popular, donde el gobierno va a responder a todo este auge que hay respecto al debate por la inseguridad, planteando algo así como que lo que está ocurriendo es un intento de derechizar el tema. Sí. Como si el crimen tuviese ideología, ¿no? O su combate. En cualquier caso, ayer el gobernador Uribarri, el gobernador de Entre Ríos y candidato presidencial del oficialismo, o precandidato, habló del tema y dijo que los medios obviamente magnifican el tema. ¿Qué van a decir el miércoles? Y lo obvio, que la culpa la tienen los medios, que no solamente promueven, sino que producen los hechos. Esto es lo que van a decir, ya lo sabemos. Bueno, Bernie quiere arreglar con la DEA, ¿viste? Bernie quiere pactar con la DEA, efectivamente, después de haber dado marcha atrás en la Argentina en esa materia. Bueno, y por último me quiero referir a 2 artículos muy interesantes que leí ayer, uno ayer y otro hoy. ¿Ustedes se acuerdan y me parece que vale la pena repasar esto, porque no, cuando planteamos el caso, cuando lo planteó Eliachev, cuando se discutió el tema, se nos dijo de todo, que no sabemos de qué hablamos, que qué barbaridad, que el mundo cambió, que Irán va a contribuir, que Irán, ¿se acuerdan de lo que se decía? Que Irán va a entregar a los procesados por la Argentina, que iba a ir el juez, ¿no? A tomarles declaración. Se votó en el Congreso. Habló el canciller, creo es más, una de las últimas notas que yo hice con un ministro fue acá en esta radio, cuando arrancamos el año pasado, con Héctor Timerman, que nos dijo poco menos que de todo, pesimistas, por plantear una discrepancia con lo que obviamente terminó siendo un papelón
Pasa que está tan volátil y tan frívolo todo, que claro, estos temas gravísimos pasan, y de no ser por el señor Eliachev, que ayer nos lo recordó en un artículo muy interesante en el Perfil, nos hubiéramos olvidado. Pero en este momento, o estuvo, o está, hay aún todavía allí, no lo sé, pidiendo disculpas prácticamente en Israel el canciller Timmerman. Yo marqué 3 párrafos, obviamente el artículo es muy largo, de la columna de ayer, del Perfil de nuestro amigo Pepe Eliachev, sobre el tema, que me parece que vale la pena tenerlo muy en cuenta. Adelante, María. No pareció inmutarse demasiado. Era el mismo. Sigue siendo el mismo. Tras la falacia del acuerdo con Irán, el ministro Héctor Timmerman fue a Israel a cauterizar las heridas por él mismo abiertas. En enero de 2011 pactó clandestinamente con los iraníes un pacto de mutuo acercamiento. En Siria, ¿se acuerdan? En Alepo. Sí. El gobierno de Cristina legalizó el acuerdo en febrero de 2013 en calidad de tratado internacional votado por la arrodillada mayoría oficial del Congreso. Los iraníes ni parpadearon. Aquel trapicheo de Cristina y Timmerman había sido con Ahmadinejad, un furioso antisemita. Ni él ni su sucesor Rouhani se molestaron siquiera en responder a una Argentina bochornosamente autoengañada. 14 meses después de que el Congreso sacralizara el memorándum de entendimiento con Teherán, Timmerman se tomó ahora un avión para presentarse ante los mismos israelíes a los que antes había despreciado en penosas actuaciones, inflamadas de despecho y soberbia. Cuando Israel manifestó oportunamente su preocupación por una nación amiga, Argentina, que anduviese haciendo arreglos con un Irán que oficialmente negaba el derecho israelí a existir como nación, Timmerman los mandó a que se ocuparan de sus propias cosas. Exactamente. Les dijo que los argentinos ya éramos mayores de edad para tener que aguantar esos comentarios ajenos. La secuencia había arrancado en enero de 2011 cuando Timmerman viajó en secreto a Siria para reunirse con el presidente sirio Bashar al-Assad y emisarios de Irán para diseñar los lineamientos del acuerdo argentino-israelí. Eso se reveló aquí en Perfil y él da ahí el link para ver la nota, en ¿no? un artículo de Graciela cuando lo escribió le dijeron de todo. Exacto. Efectivamente. Con lujo de detalles. Siguieron luego semanas de desmentiras oficiales, agravios partisanos y hasta maquinaciones justificadoras surgidas desde la propia colectividad judía. Los cruces quedaron explícitamente también explicados en otro artículo de Perfil, sí, del que también da el link. Más detalles aporté semanas más tarde. Exactamente un año después de la misión a Alepo, el 27 de enero de 2012, Timmerman firmó en Etiopía el preacuerdo con el canciller iraní. Pasó otro año y el 1 de marzo de 2013 el Boletín Oficial publicó el decreto 236 promulgando la ley nacional votada por la mayoría oficial en el Congreso. Una vergüenza. No hubo magia con Irán. Al ir a Israel a compensar su patética actuación de estos años, Timmerman ratifica así, y de la peor manera posible, sin admitir lo que sucedió, que el episodio con los iraníes fue un gazapo impresentable, una atolondrada y gravosa zambullida en una trampa internacional. Así operó el gobierno una vez más, sin la más tenue intención de ser honesto, o al menos corajudo a la hora de desgraciarse. Pero claro, se ha vuelto tan banal la política que pasan estas barbaridades y bueno, y finalmente después no pasa nada. Ni siquiera le cuesta el cargo a la persona que cometió semejante barbaridad. No a la presidenta, por supuesto, que fue la que la pensó, sino a quien la realizó, ¿no es cierto?, que fue el canciller Timmerman. Bueno, y después, la otra cuestión que quiero leer, que es cortito, es muy interesante. A ver, estamos claros que tenemos un problema macro, Willy, grande, en materia fiscal, en materia comercial, en materia monetaria, en materia inflacionaria, en materia de déficit cuantificado del Banco Central, en materia cambiaria, en materia de subsidios. Y por donde vos mires la economía argentina, está complicada, al punto tal que está en la discusión si esto aguanta o no aguanta hasta antes o después del Mundial. Yo no tengo ni idea si aguanta o no, pero es lo que se está discutiendo hoy en la vida económica argentina. Si el dólar va a poder aguantar a 8, si no va a bajar la inflación, qué van a hacer con el gasto, qué pasó con los subsidios, qué pasa con los dólares. Bueno, el gobierno, cada vez que ha tenido algún problema de esta naturaleza, ha planteado algún plan con algún nombre, ¿viste? Hacen un programa, hacen un anuncio y suponen que con un par de medidas micro corregirán la macro, ¿no es cierto? Ahora, esto que hoy Carlos Pani llama artefacto rudimentario, pocas veces lo he visto, ¿no es cierto? Que es, bueno,
la reacción de la Presidenta de la semana pasada, que yo me lo había perdido prácticamente, a propósito del estado de cosas de la economía argentina. No se pierdan estos dos párrafos que no tienen desperdicio. Para evitar el enfriamiento, Cristina Kirchner está apelando a artefactos muy rudimentarios. La semana pasada creó un fideicomiso denominado Fondear, una caja que promete ser escandalosa. Gracias al decreto de necesidad y urgencia número 606, el Tesoro prestará o regalará dinero sin atenerse a las reglas que obligan a los bancos. A ver, estamos frente a un problema económico importante que requiere de imaginación, de trabajo, de acción, de un plan, de coordinación del Banco Central con el equipo económico. Frente a esto, como no pasa nada, pues tenemos el artefacto rudimentario llamado Plan Fondear. ¿Cuántos planes hay ya, Willy? Progresar, el construir, el no sé cuánto. Que todos son, en todo caso, más gasto y más déficit. Exactamente. Van a llamar el Plan Fondear, que son 10.000 palos para otorgarle a alguien, ¿no? Dale. La norma lo autoriza a dar créditos, subsidiar tasas, efectuar donaciones o adquirir acciones de empresas, ignorando las regulaciones de la Ley de Administración Financiera del Estado. Ningún artículo consigna la dimensión de esta piñata, pero la Presidenta habló... Claro. O sea, estamos... A ver, es muy irónico, ¿no? Porque Carlos llama piñata a una medida económica, tiene razón, obviamente, ¿no? Dale. Pero la Presidenta habló de más de 10.000 millones de pesos. Los créditos y dádivas serán canalizados a través de Nación Fideicomisos, una empresa del Banco Nación que se hizo famosa con los bochornosos sobreprecios en la ampliación del gasoducto, el caso Skanska. Pero esta vez Julio De Vido y sus funcionarios no podrán tocar una moneda. El reparto será organizado por Jorge Capitanich, Axel Kicillof, Carlos Casamiquela, Agricultura, Débora Giorgi de Industria y Lino Barañao de Tecnología. Nación Fideicomisos está al mando de Enrique Arceo, papá de Nicolás, director de finanzas de YPF e íntimo amigo de Kicillof. Bueno, ahí está, vamos a combatir los problemas económicos macro con piñatas, repartiendo plata de una manera completamente arbitraria e irregular de parte del gobierno. Después, muchas veces esos fondos se terminan utilizando ¿para qué? Para comprar dólares. Exactamente. Bueno, ahí estamos, el artefacto rudimentario novedoso que va a presentar en las próximas horas el gobierno, el artículo de Carlos Pañi de hoy. Ahí estamos, señores, con esta agenda tan poco estimulante, lamento mucho, que presenta la Argentina de estas horas. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.